Amigos y amigas, bienvenidos en la prensa araucana, como siempre, este espacio, y estábamos en deuda, ¿no? Vamos a estar hablando con los candidatos, con la gente que es protagonista y además en esta campaña en la que ya estamos andando. La idea era que lo hubiéramos hecho previo, pero ya estamos andando en campaña y este espacio está aquí para que conozcamos quiénes son esas personas que han colocado su nombre a disposición de los votantes para poder llegar al cargo más importante en el departamento de Arauca, en este caso, la gobernación. Y nos acompaña el candidato del Centro Democrático, el doctor Manuel Pérez Rueda. Pues Manuel, gracias por recibirnos. ¿Cómo me le va? Bienvenido. Juan Pablo, muchas gracias a usted. Un abrazo y un saludo a todos los araucanos que nos van a ver por este medio, que nos están viendo. Bienvenido a mi casa, Juan Pablo, aquí desde Tame. Sí, contarle que nosotros quedamos inscritos desde hace 3-4 días como candidatos a la gobernación de este departamento por el Partido Centro Democrático, desde el cual vengo yo militando desde hace 7-8 años, desde cuando se fundó el Partido Centro Democrático, no solamente en el país, sino que también tomó sus primeros pininos, como dicen, en el departamento de Arauca. 2014 fuimos Movimiento Político Primero Colombia, pasamos a ser Centro Democrático con personería jurídica y desde ese momento yo vengo siendo parte como militante, como ex candidato, como coordinador departamental de mi Partido Centro Democrático. Bien, eso en el tema político, pero ustedes saben que en este espacio vamos mucho más allá de lo que pueden ser las propuestas, la vida pública, y también nos enfocamos un poco en que ustedes conozcan la persona. ¿Quién es Manuel Pérez? Si hoy un araucano, una araucana, se pregunta, bueno, sí, este es el candidato, pero ¿quién es Manuel Pérez? Bueno, Juan Pablo, Manuel Pérez es un araucano más, un tameño de nacimiento, de 48 años, abogado de profesión. Voy a recibir ahorita especialización el 25 de agosto en formulación de proyectos de la Universidad La ESAP. Durante mi vida pública siempre he desarrollado cargos públicos en el municipio de Tame. Tuve la oportunidad de ser asesor jurídico del Consejo por allá en el 2001. Posteriormente tuve la oportunidad de ser personero municipal de Tame en el año 2004 al año 2007, aspiré a la alcaldía en el año 2015, volví a aspirar a la alcaldía en el año 2019, donde obtuve cerca de 7,000 votos y quedamos de segundo lugar en el tema de la alcaldía. Por estatuto de oposición llegué a ser concejal hasta hace 15 días cuando presento mi renuncia para poder dedicarle todo el tiempo necesario a lo que tiene que ver con esta campaña que se avecina a la gobernación de Arauca. Usted es miembro de una familia muy numerosa en Tame. ¿Cómo está compuesta su núcleo familiar, puntualmente su hogar? ¿Es usted casado? Cuéntenos un poco cómo es esa estructura. Y entiendo que su familia es muy grande. Sí, mi familia es una familia no netamente llanera, porque yo creo que los tameños tenemos un poquito de boyacenses, casi todos los descendientes de este municipio de Tame, así como de pronto en Saravena tienen esa ascendencia o esa descendencia de ser santanderianos. Nosotros en Tame tenemos esa partecita, como lo decimos nosotros, un poquito de boyacos. Es una familia numerosa por parte de papá. Mi papá fue asesinado en el año 89, siendo presidente del Consejo Municipal de Tame. Fue asesinado por el ELN, así como ha asesinado una cantidad de líderes políticos en este departamento. Esa vez fue como una seguidilla que se dio. Esa vez asesinaron a Elsie América Rojas La Meca, asesinaron a Pablo Caro, posteriormente asesinaron al papá de Edgar Guzmán, después vino mi papá. Esa era la cabeza principal de ese núcleo familiar. Mi mamá es una mujer comerciante, toda la vida duró atendiendo una droguería y pues por cuestiones de salud y también de seguridad, pues hoy en día reside en la ciudad de Bogotá. Soy casado desde hace ya 10 años, 20 años, perdón, y llevo 30 con la misma persona, padre de familia también. Mi familia se encuentra en ese momento en la ciudad de Bogotá, radicada por temas de orden público, por temas de un desplazamiento y amenazas. Y bueno, ahí estamos, Juan Pablo, haciendo un ejercicio, haciendo patria por un partido que no es fácil pedir el voto en el departamento de Arauca, pero convencidos que de llegar a la gobernación, como así va a ser y como la voluntad de Dios nos lo va a permitir y la decisión del pueblo nos va a acompañar, nosotros vamos a ser gobernador de este departamento y queremos aportarle. No vamos a decir que llegando nosotros a la gobernación vamos a cambiar el departamento de Arauca, pero sí le podemos asegurar que tenemos unas propuestas importantes para nuestro departamento, para nuestros electores, y que una vez
públicamente ya las hagamos a través de los recorridos que vamos a hacer por los municipios, vamos a conseguir ese respaldo que necesitamos para poder llegar a la primera autoridad administrativa del departamento de Arauca. Bien, usted hablaba de lo que pasó con su papá. ¿Cuántos años tenía usted cuando eso sucede, Manuel? Correcto, yo tenía 13 años, Juan Pablo, 13 años, eso fue, digámosle, un exterminio que hubo de la dirigencia. Mi papá era de filiación liberal, en ese momento no habían tantos partidos políticos, creería yo que solamente existía el Partido Liberal y el Partido Conservador, por ahí en el año 89. Yo crecí sin papá desde el 89 prácticamente porque fue asesinado por el ELN el 18 de febrero de ese año. ¿Cómo crece un muchacho y cómo toma la familia una situación tan compleja? No, muy difícil, muy difícil. La violencia que ha golpeado este departamento ha sido terrible. En carne propia, pues le puedo decir que son situaciones que nunca se van a superar. A mí alguien me decía que había que perdonar. Yo le dije, sí, el perdón es individual. De hecho, en el momento en que estuve exiliado en el Uruguay, precisamente por posturas políticas, siempre he mantenido una postura de derecha o centro derecha, me acerqué a un psicólogo y me ayudó a tratar de superar ese trauma, digámoslo, porque no es fácil no solamente perder un ser querido, sino perderlo de esa manera tan abrupta como sucedió con mi papá. Pero son transiciones que uno vive, son lutos, son duelos que uno vive, pero nunca se olvida, Juan Pablo, nunca se olvida ese dolor. Por eso yo me compadezco con las víctimas de este departamento. Yo entiendo, porque no solamente desde la personería municipal vi ese dolor a través de sus ojos, sino que yo también he sentido ese dolor. Y aquí lo que hay que decir es que sin importar cuál fue ese grupo armado ilegal, cuál fue ese brazalete que le asesinó su padre, asesinó su familia, pues definitivamente lo que uno tiene que tener en cuenta es que el dolor es el mismo. Manuel, usted fue exiliado a Uruguay. Cuéntenos un poquito, porque eso es parte de todo ese trasegar que le ha tocado vivir. ¿Cómo es estar fuera del país? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué pasó con su familia? Y capítulo aparte merece su señora, que le ha estado acompañando en momentos supremamente difíciles. ¿Cómo fue ese recorrido? Claro que sí, yo fui personero entre el año 2004 y el año 2007. Yo no alcancé a terminar la personería, me faltó tal vez un año. Y a raíz de ese conflicto tan duro que hubo entre la consolidación de la AUC en el municipio de Tame y en general en el departamento de Arauca, y posterior la guerra que hubo entre las dos organizaciones, FARC y ELN, a través del Observatorio de Derechos Humanos y a través de algo que se llama un grupo ecuménico, decidieron sacar a algunos personeros del país por temas de orden público. Entre esos personeros estaba yo. A mí me enviaron a la ciudad de Montevideo, Uruguay, pero me enviaron con la familia, Juan Pablo. En ese momento me enviaron con la familia, me enviaron con mi esposa, con mis dos hijos de ese momento, y pues le cuento que es una experiencia enriquecedora porque pudimos estudiar, pero estar por fuera del país en esas condiciones y ese desarraigo con el que uno se va no es fácil. Por eso cada vez que uno ve un desplazado en una ciudad como Bogotá, como Villavo, créame lo que uno entiende ese dolor que siente la gente, porque el desarraigo es algo que no se compensan con nada. Yo creo que un campesino hoy en día puede tener su ranchito, su casita de palma, su casita de tabla, pero es su hogar, ¿sí? Y cuando lo sacan, así lo lleven a vivir a un palacio a Bogotá, pues las cosas no van a cambiar para él de manera positiva, sino negativa, porque su arraigo está en su casita de palma, en su casita de tabla. Es una situación que tiene tantas cosas buenas como también cosas malas, porque el desarraigo es algo que duele mucho en el alma. O sea, tener usted que abandonar su tierra es algo que no es fácil. No es fácil de asimilar, así uno tenga absolutamente todas las condiciones de salud, de alimentación, de vivienda, donde uno llega, no es lo mismo. Pues imagínense si no es lo mismo cuando existen unas garantías a partir de un proceso de ese traslado que se da, cuando son nuestros campesinos que tienen que irse porque la violencia los obliga y que salen y sin ningún norte y sobre todo sin ninguna garantía, que es lo que además todavía lamentablemente se sigue viviendo. Pero Manuel, asesinan a su papá, usted sigue en el territorio, lo desplazan, ¿por qué vuelve? Precisamente, Juan Pablo, por ese arraigo, porque quiero Tame, porque quiero Arauca. Bueno, de hecho yo toda la vida he vivido en Tame, pero
Cuando llego del Uruguay, yo llego y me asiento en la ciudad de Arauca. Allá nace una de mis hijas. Estudian los dos hijos mayores en la normal, salen de la normal, y creo yo que me atrevería a decirle que muchos de mis mejores amigos hoy en día los tengo en la ciudad capital de Arauca, porque yo viví casi 10 años en Arauca. Allá ejercí mi profesión, digámosle que consolidé de alguna manera mi nombre o mi prestigio, bueno, regular o malo, como abogado en la ciudad de Arauca capital. Y no es fácil, no es fácil, pero uno genera cierta arraigo por la tierra. Y así hayan problemas, así se den amenazas, uno siempre quiere estar donde uno es, donde uno nació. Y sobre todo, ya a estas alturas de la vida, yo con cerca de 50 años, pues uno quisiera hacer algo por su tierra. No va a decir uno que es El Salvador, no va a decir uno que es que yo voy a cambiar el mundo, voy a cambiar el departamento de Arauca, pero sí quisiera uno dejar un legado en algún momento y decir, oiga, venga, yo ayudé a construir el desarrollo y el bienestar de muchos araucanos. Y esa es la intención realmente que yo creo que tenemos todos los seres humanos, de en algún momento no solamente construir nosotros de manera individual, sino también de manera colectiva poder dejar algo para la sociedad. En cuanto a lo que es ese proceso personal, esas vivencias, usted habla, está en Arauca durante cerca de 10 años, pero después vuelven nuevamente las amenazas. ¿Fue ese precio que paga la familia, que además se tiene que salir del departamento por meterse el tema político? Sí, total, Juan Pablo. Es más, yo le digo una de las cosas, yo en este momento prácticamente la familia en cabeza de mi madre y de mis dos hermanas pues tienen cierta distancia conmigo porque no les gusta, les recuerda automáticamente que perdieron a su papá y a su esposo por el tema de la política. No estamos en un departamento fácil, yo no estoy en un partido fácil y además yo he sido bastante inquieto, Juan Pablo. Yo he sido bastante inquieto con mis posiciones, yo no maquillo mis posiciones, yo he mantenido una postura antisubversiva de toda la vida, de todo el tiempo, no guerrerista, algunos confunden eso con el guerrerismo, pero lo que pasa es que uno no puede ocultar la realidad de un departamento. Hoy por hoy el departamento de Arauca, como lo dijimos nosotros en la rueda de prensa, pues está secuestrado. Aquí no hay desarrollo, acá no hay empresa, acá no hay emprendimientos, y no porque la gente no quiera, Juan Pablo, sino porque sencillamente el campesino se siente desesperanzado, el empresario quiere invertir en el departamento, pero no puede porque no están las condiciones dadas para ello, y precisamente prefieren irse a un departamento vecino como Casanare, donde sí encuentran unas condiciones de tranquilidad que lo brinda la seguridad a través de las instituciones del Estado. Pero hombre, yo no quiero abandonar Arauca, Juan Pablo, yo quiero seguir en este departamento, quiero aportar mi granito de arena y finalmente, si la sociedad así lo decide y si Dios a mí me lo permite, soy gobernador de Arauca y vamos a tratar de cambiar o enderezar el rumbo de alguna manera porque las cosas no están bien para el departamento. De derecha, dice usted, desde que me acuerde de su nombre, siempre he estado derecha, pero usted nos hablaba de un golpe a muy temprana edad que le da la violencia. ¿Eso moldeó su ideal político seguramente en algún momento? Yo creo que no, Juan Pablo. Yo creo que es que yo nací así. Yo le pongo un ejemplo. Una de mis grandes frustraciones es no haber sido militar. Yo quería ser oficial del ejército. Yo quería servirle a esta patria desde esa institución tan importante y tan querida por todos los colombianos. Entonces lo mío yo no creo que haya sido solamente el tema de mi papá o el tema de un desplazamiento o un asilo. Yo nací así, soy una persona de unas convicciones, unos principios democráticos claros y yo creo que ahí está intrínseca mi ideología por la inclinación de centro, por la inclinación de derecha. No tengo nada en contra de la izquierda, pero no comparto sus ideales, no comparto el modelo económico que plantean precisamente para el país, para una región como el departamento de Arauca. Le pongo un ejemplo, el tema de la industria petrolera es una actividad netamente capitalista, ¿sí? Y eso tiene que ver con la derecha, porque es el privado quien viene a generar una empresa. La izquierda hoy representada en este gobierno quiere hacer una transición y un cambio con lo que tiene que ver con la empresa o la industria petrolera, a 2030 tener ya una transformación y tener ya unos avances en el tema de las energías alternativas. Eso no está mal,
Pero yo le pregunto hoy a usted, Juan Pablo, ¿qué va a pasar con el departamento de Arauca en el 2030 cuando la renta petrolera es casi el 40% de los recursos que recibe un departamento como Arauca? Entonces, esa ideología de derecha, allá es donde yo me enfoco, donde yo me encamino, ¿sí? A esa productividad, a esa parte económica, no a una derecha armada, no a una derecha ideológicamente sesgada, sino a una derecha progresista en el tema económico, en el desarrollo de un territorio. Usted decía, el departamento está y realmente está muy mal. ¿Cuál es la lectura que usted hoy hace, que imagino su equipo estuvieron adelantando previo a ya estar dentro de la campaña? ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes tienen del departamento? Pues Juan Pablo, yo creo que el departamento no se ha podido desarrollar como se quisiera en su parte agropecuaria, en su parte agrícola, en la parte segmentada, por decir algo, del municipio de Tame, lo que tiene que ver con el turismo, el mismo Fortul y el mismo Saravena, donde este nuevo renglón de la economía está creciendo de manera exponencial. Arauca tiene unas potencialidades muy grandes, muy, muy grandes. El municipio de Tame, por poner un ejemplo, es el tercero a nivel nacional en lo que tiene que ver con la ceba de ganado gordo. Ni de qué decir del tema del plátano, Arauquita con su tema del cacao, el tema de los lácteos de Fortul, y ni qué hablar de lo que tiene que ver con ese creciente comercio de Saravena. O sea, hay una dinámica en este momento. Rondón con su ganadería, Cravo Norte con su ganadería. Pero Juan Pablo, lastimosamente, tenemos todas esas potencialidades, tenemos toda esa capacidad de desarrollarnos e industrializar un departamento. Hay gente que no le gusta que uno diga esto, pero lastimosamente nada de esas proyecciones, nada de esas ilusiones futuras de esos empresarios, ganaderos, agricultores, se va a dar mientras tanto el departamento de Arauca no tenga consolidado el tema de seguridad. Es transversal al desarrollo. La seguridad es elemental para el desarrollo de un territorio. Es como las vías terciarias. Si no hay vías terciarias, ¿cómo un empresario puede sacar los productos de pan cojero o sus cosechas? Entonces nosotros creemos, no desde ahorita de campaña, sino siempre lo hemos demostrado, que mientras exista este conflicto, que yo solamente le pido a Dios, Juan Pablo, que mañana o pasado mañana, cuando formalmente arranca ese cese bilateral con el ELN, hombre, esto cese de una vez por todas. Esto cese de una vez por todas porque eso nos va a permitir que el departamento de Arauca se desarrolle, porque al haber seguridad va a llegar la inversión privada, va a llegar los empresarios, va a haber confianza inversionista. Nadie va a ir a un departamento donde lo van a extorsionar. Entonces no va a haber generación de empleo, no porque no haya la potencialidad de desarrollar la agroindustria, la ganadería, sino que simplemente no hay seguridad en este momento, Juan Pablo. Vea, yo ayer o hace pocos días hablaba con un empresario de Santander y él me decía, Manuel, una hectárea de tierra en el sector de Botalón puede costar 80 millones de pesos. Yo le decía, eso es mucha plata. Dijo, no, en Santander una fanegada vale 160 o 200 millones. Dijo, para nosotros venir a invertir en unas tierras mucho más productivas, así nos lo dejen en 150 millones de pesos, para nosotros sigue siendo una ganancia. Dijo, pero lo hemos intentado y lo primero es que nos ya han llegado los grupos armados ilegales. Empezando, no dejan vender de manera libre a sus propietarios, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues ¿quién va a llegar cuando lo único que tiene encima es una posible amenaza? Entonces, muy, muy complicado, Juan Pablo. Todo ese desarrollo que se quiere proyectar para el departamento de Arauca necesariamente tiene que pasar por la seguridad que se le quiera brindar a esos inversionistas que tengan toda la intención de llegar a este departamento. Para nosotros es transversal a cualquiera de los otros ejes que vamos a plantear en los programas de gobierno de cualquier candidato, que se den las condiciones de seguridad para poder desarrollar los pilares diferentes en los programas de gobierno consignados. Manuel, ¿cómo generar seguridad? Que para mí es muy complejo el tema, en el marco en el que aquí hemos tenido pues, gran cantidad de fuerza pública. Para nadie es un secreto la cantidad de batallones, especialmente cuidando el oleoducto, pero uno encuentra que nunca se ha logrado consolidar la seguridad. ¿Cómo hacerlo? Y me queda una duda también, es cómo esa seguridad no es solamente para el que trae plata de afuera, sino para principalmente el araucano y la araucana
que la tiene que vivir de manera permanente todos esos hechos de inseguridad. Y había un capítulo especial que se daba después de la desmovilización de las FARC, y es que, digamos, hoy por hoy están las disidencias y todo lo que ustedes quieran señalar, pero en ese momento hubo zonas donde se esperaba la presencia del Estado que nunca llegaron y fueron copados por el ELN o fueron copados por las disidencias, inclusive bandas de delincuencia común que no veíamos en el departamento. Aquí apareció el Tren de Aragua con una banda grandísima. Uno dice, bueno, ¿cuál es la estrategia realmente para poder generar seguridad? Juan Pablo, yo no soy operativo, ni soy militar, ni nada de eso, porque eso le corresponde a los militares. Cuando nosotros hablamos desde la parte civil de recuperar la seguridad y la institucionalidad, yo creo que el pilar fundamental es entender que uno como administrador, en este caso como yo, que voy a ser el gobernador de todos los araucanos, es decirle que yo no voy a hacer compromisos y no estoy haciendo compromisos con el ELN particularmente, porque es quien pone y quita gobernadores en este departamento y alcaldes. Yo no lo digo, y tampoco lo dicen solamente los corrillos. Hay un podcast muy bueno de la periodista María Jimena Duzán, donde decía que en el departamento de Arauca, desde hace tantos años, tal vez desde el 86, por allá cuando arrancó el tema de la Man en Man y el tema de Caño Limón, no ha habido un solo alcalde o un solo gobernador que no haya tenido nexos con uno u otro grupo armado ilegal. Entonces yo creo que lo primero para recuperar la confianza de la ciudadanía y para recuperar de alguna manera la institucionalidad y la seguridad es que quienes vamos a representar las autoridades civiles no tengamos vínculos con los grupos armados ilegales. Eso es determinante, ¿sí? ¿Por qué, Juan Pablo? Porque los militares y la policía saben quién es quién en este departamento. O sea, no nos digamos mentiras, ellos saben de qué filiación ideológica es con quien les corresponde cogobernar, si es que así se le puede decir. Entonces yo no me quiero imaginar un comandante hoy en día de una brigada 18 sabiendo que la persona del gobernador pues tiene cierta afiliación con un grupo armado ilegal que predomina en la zona. Ahí no va a haber confianza. Entonces yo creo que la seguridad parte desde ahí, cuando usted tiene la idoneidad, la capacidad, pero por sobre todas las cosas, usted como gobernante tiene plena identidad para poderle reclamar a esa fuerza pública. El problema de la seguridad en el departamento de Arauca no la vamos a solucionar de un día para otro. Yo le pido a Dios que le dé el entendimiento a estos jefes guerrilleros que hoy en día están en Bogotá y que mañana o pasado mañana, el 3 de agosto, arrancan unos diálogos con el ELN. Porque estamos mamados, Juan Pablo. La gente está mamada de la extorsión, la gente está mamada de las desapariciones, la gente está mamada de los asesinatos selectivos. Y es necesario que esos compromisos que se van a dar con ese grupo irregular, particularmente el ELN, se cumplan. Porque es que de nada nosotros sabemos, de nada se va a recuperar seguridad, Juan Pablo, cuando van a quedar legitimados para seguir extorsionando. Ah, bueno, que le van a cambiar el nombre ahora, que no es extorsión, sino son unos aportes voluntarios que hace la gente. Yo pregunto, una señora que vende unos aguacates en el municipio de Tame, ¿cómo va a entregar voluntariamente 2 millones de pesos? Que eso yo creo que es lo que se va a ganar en 2 meses. Entonces tiene que haber esa corresponsabilidad, Juan Pablo, en lo que está sucediendo hoy en día y la llegada de un gobierno civil en cabeza de unos alcaldes y un gobernador que sean transparentes en el sentido de vínculos con los grupos armados. Si no, aquí no va a pasar absolutamente nada. Si aquí se escoge un candidato que fue a la Mata de Monte, que fue al Nula, que fue al Amparo a pedir permiso, que le dio codo a una cantidad de candidatos para llegar donde hoy en día está, acá no podemos hablar de seguridad. Porque la seguridad empieza desde ese momento. Ya la parte operativa, ya lo que tiene que ver con la parte militar, pues que se encarguen los militares, porque ningún gobernador ni ningún alcalde le corresponde ni constitucional ni legalmente atender un conflicto armado, no le corresponde. Entonces yo creo que desde ahí arranca ese tema de la seguridad, Juan Pablo, de tener la legitimidad usted como gobernante, de poder exigirle a una fuerza pública, a una fuerza de policía, mayor legitimidad y mayor control sobre el tema de los grupos armados que operen en ese departamento. Bien, usted hablaba de, y digamos, de esa posición que además es bastante, de una u otra manera, distante frente a lo que propone el gobierno nacional. De llegar a ser gobernador usted, que además es del Centro Democrático, partido de oposición, ¿cómo proyecta las relaciones con el gobierno nacional, con el presidente Petro y pues con lo que ellos han
diseñado como Plan Nacional de Desarrollo. Juan Pablo, quiero iniciar esta respuesta con una frase. No sé si la estoy citando mal. Creo que es del general Douglas MacArthur. ¿Sí? Y él decía que nadie más que el soldado desea la paz porque es quien sufre los rigores de la guerra. Pues madre, más nadie que nosotros, que nos toca andar con 3, 4 hombres armados cuidándonos todo el tiempo, en un carro blindado, ¿sí? Muchas veces prácticamente secuestrados en un hotel, sin una vida social normal como cualquier ser humano, con una familia de pronto en otro lado. Deseamos que le vaya bien a este gobierno, Juan Pablo. Deseamos que este gobierno por fin acabe con este flagelo tan berraco que tiene el departamento de Arauca y que no lo ha dejado progresar. Vea, yo le oro todos los días a Dios para que a Petro le vaya bien. Y de mi parte, voy a ser el gobernador de los araucanos. Lo primero que voy a hacer una vez esté posesionado es ir a decirle al presidente Petro: presidente, yo estoy acá. Por favor, he sido víctima de los grupos armados ilegales en el departamento. Conozco el conflicto porque fui personero. Conozco el conflicto de manera directa y a través de ese dolor que sentí con las víctimas a las cuales se les asistieron desde una personería. Es decirle: mire, presidente, lléguele con más inversión al departamento, ¿sí? Apúrele con el ELN. Nosotros estamos, los araucanos queremos que se dé la paz. Yo creo que los araucanos estamos dispuestos a perdonar 30, 40 años de guerra con tal podamos tener un futuro medianamente más claro y sobre todo, Juan Pablo, más pacífico. Pero mucha gente considera que de llegar un candidato que no sea del partido afín que apoyaron al gobierno, entonces es que acá no va a haber sinergia entre un gobierno departamental y un gobierno nacional, y yo estoy totalmente equivocado. Yo creo que al departamento de Arauca, en el mejor momento económico de su historia de los últimos 20 años, cuando mejor le fue con el gobierno Duque, y no había sido precisamente el gobierno departamental, un partido político que había apoyado ese gobierno Duque. Entonces yo paso a creer, Juan Pablo, que nada va a tener que ver el hecho de que hoy candidato de Centro Democrático y a partir del 29 de octubre gobernador electo del Centro Democrático vaya a tener diferencias con un gobierno como el de Petro. Yo deseo que de verdad en este departamento reine la paz. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos los que directamente estamos sufriendo el tema del conflicto, Juan Pablo. Nosotros somos los que tenemos que andar con gente que nos cuide y ya estamos cansados de que eso pase. Y yo creo que es la oportunidad, y yo hago un llamado y aprovecho esta entrevista al ELN para que ya paren el tema en Arauca. Yo creo que ya está bueno. Y que le den sobre todo la oportunidad, Juan Pablo, a la gente de manera democrática de poder elegir sus gobernantes. Porque no lo digo yo, lo dice la prensa nacional y lo dice la prensa internacional. En el departamento de Arauca, el ELN es quien dispone quiénes van a ser sus gobernadores, quiénes van a ser sus alcaldes. ¿Usted cree que en esta elección eso se va a presentar? Yo creo que no. Yo creo que no, porque la gente va a votar a conciencia. Yo creo que no, Juan Pablo, porque la gente está cansada. Y la gente tiene un cansancio de ese sometimiento al cual está, valga la redundancia, al cual está expuesto desde tanto tiempo. Aparte de que salimos de una pandemia, aparte de que hay una situación económica mundial que a todos nos está afectando. Vea, yo le cuento un dato, Juan Pablo: 150.000 hectáreas hoy ofertadas ante la reforma agrícola que está presentando el gobierno Petro. En el departamento de Arauca somos el departamento que más está ofertando tierra. La gente se quiere ir. Hay mucha desesperanza en el campesino, hay mucha desesperanza en el empresario, en el ganadero. Entonces yo creo que la gente se va a manifestar no en contra de los grupos armados ilegales, sino es también decirles: venga, ustedes han venido haciendo las cosas mal, ustedes que se dicen ser los defensores del pueblo, ustedes que se dicen ser la representación del pueblo, hermano, acomoden las cosas porque han venido haciendo las vainas mal. Yo no sé si será cierto lo que yo voy a decir, y tal vez de manera irresponsable lo diga, pero Juan Pablo, muchos candidatos en este departamento de Arauca que venían haciendo un proceso para una posible aval, una posible elección, hoy en día no son candidatos porque sencillamente las imposiciones del ELN no lo dejaron. Entonces le dijeron: qué pena, usted no va, usted se queda quieto, pero yo voy a la asamblea. No, señor, no va. Juan Pablo, la gente tiene mucho cansancio, la gente está mamada de esta guerra, la gente está mamada de estas imposiciones.
¿Cómo es posible que un departamento que solo nos separa un río tenga tanta proyección y tanto desarrollo como lo tiene Casanare? ¿Y por qué solamente al pasar nosotros no encontramos esos molinos, esa parte productiva y empresarial que hay en Casanare? Porque no hay seguridad, porque el ELN no lo ha permitido y en su momento tampoco lo permitió la FARC. Entonces yo no hablo de la FARC, ¿por qué? Pues porque ahorita están en un proceso de diálogo con el gobierno, porque se están sometiendo a un proceso. Yo ruego a Dios que este proceso con el ELN por fin avance, porque yo creo que no es la primera vez. La cercanía tal vez a un acuerdo más latente o digamos lo más cercano que estuvo en su momento fue contradictoriamente con el gobierno que representa mi partido, que fue cuando el presidente Álvaro Uribe Vélez, pero no se pudo. Entonces esa vez no se pudo porque era un gobierno de derecha y porque era un gobierno tildado de paramilitar. Y ahorita, ¿qué van a decir con el gobierno Petro? No tiene excusas el ELN. León Valencia lo decía. No hay excusas, ya no se puede decir más que no se puede llegar a una negociación con un gobierno porque es que es el gobierno que de paso ellos mismos respaldaron, Juan Pablo. ¿Usted cree que el ELN estuvo también detrás de la elección de Petro? Pues yo no creo que aquí no se sabotearon las elecciones en el departamento de Arauca, esa vez hubo libre elección y esa es una manera indirecta de querer apoyar unas elecciones a una presidencia. Para mí... terminaron perdiendo, porque aquí ganó lejos el ingeniero. Pues yo creo que se cuenta que ese es un buen indicativo de lo que va a suceder el 29 de octubre, porque ese es el momento que la gente tiene, Juan Pablo, para expresarse de manera silenciosa, ¿sí? Y sin temor que el ELN en particular está haciendo las cosas mal. Mire, yo hablo todos los días con gente de Fortul, con gente de Arauquita, con gente de Saravena, y me dicen: Manuel, nosotros no le vamos a dar a usted un corazoncito, no le vamos a dar un like, no vamos a colocar un afiche. Dijo, pero nosotros los vamos a respaldar con el voto, porque acá pasó esto, porque acá está pasando esto, y nosotros estamos cansados. Es la única manera de mandarle un mensaje a esos grupos irregulares que hoy en día están haciendo las cosas mal y que tienen arruinado un departamento y que no los van a dejar progresar. Ya si ellos se despiertan o no se despiertan, entonces ya es cuestión de ellos como organización. Pero definitivamente, Juan Pablo, la gente está cansada. Y en el tema político, la gente sabe las imposiciones que se han venido dando en este departamento. Siempre las ha habido, pero nunca como en este momento. ¿Votar por usted sería un voto de rechazo a la violencia que ha impartido el ELN en el departamento? Yo creo que sí. Yo creo que sí, Juan Pablo. Es un voto de protesta, es un voto de decirle al ELN: venga, no la sigan cagando, no la sigan embarrando, porque lo que ustedes están haciendo no ha dejado progresar al empresario, no ha dejado progresar al comerciante. Juan Pablo, hoy por hoy, un municipio como Saravena, donde su comercio es un comercio floreciente, pues puchica, le duele a uno, de verdad como araucano, escuchar a esos comerciantes cómo los tienen jodidos a punta de extorsión. Entonces dígame, nosotros cómo vamos a hablar de otros pilares de desarrollo empresarial y de cadenas productivas y lo que tiene que ver con la parte social cuando no tenemos seguridad. Juan Pablo, la gente del departamento de Arauca se está yendo por falta de oportunidades. Pero si acá prosperara la industria, si acá prosperara el privado, créanlo que yo creo que la cuestión sería otra, Juan Pablo. Pero nadie va a invertir en este departamento hasta tanto los temas de seguridad no cambien. Bien, hay una posición, Manuel, de la extrema izquierda y la extrema derecha. Usted hablaba del tema de las autodefensas en su momento, de los grupos paramilitares. Siempre hay ese miedo y a su partido siempre se le ha relacionado con esas estructuras. En algún momento pues estuvieron en el territorio. ¿Qué decir de quienes tienen esa desconfianza de que es cambiar a unos por otros? Y pasó en su momento, cuando llegaron los paramilitares, año 2002 más o menos, usted lo vio muy de cerca también cuando fue personero, y la situación de violencia fue muy brava, muy fuerte. ¿Qué garantías hoy hay de que eso no vaya a llegar tampoco a ese extremo? Bueno, Juan Pablo, ahí hay varias cosas que analizar. Lo primero que hay que analizar es que yo nunca hablo de paramilitares. Yo le dije a usted hace unos minutos que mi gran frustración es no haber sido militar. Mi gran ilusión de vida era ser oficial del Ejército Nacional. Tal vez yo hubiera arrancado para el 94, hoy en día tal vez sería coronel full, próximo a ascender a un generalato. Si es que me hubiera ido bien, si no estuviera de pronto por fuera de la fuerza o si no estuviera muerto en medio del conflicto. Pero bueno,
digamos lo que yo no quiero pensar con el deseo, Juan Pablo, yo pienso con una realidad, ¿sí? Y hoy en día no hay paramilitares, ni hay autodefensas. Esas estructuras armadas ilegales se desmovilizaron. Creería yo, en el caso particular del departamento de Arauca, se desmovilizaron el 23 de diciembre del 2005, ¿sí? En Puerto Gaitán. Yo era personero en ese momento. Y posteriormente el último bloque creo que se desmovilizó a mediados del 2006. ¿Sí? Entonces, en ese momento, grupos de autodefensa no hay. Que hayan unas bandas que se han criminalizado, bacrinizado es diferente, pero que tengan una estructura ideológica no la hay. Empezando por ese lado. Segundo, pues hombre, a nosotros nos han estigmatizado. ¿Sí? Yo soy un hombre que ni siquiera pagó servicio. Soy un hombre de 50 años, reumático, ya con ciertos achaques. Pues nosotros no tenemos alientos para traer, si es que los hubiere, para traer grupos armados ilegales. Además, yo tengo una hoja de vida limpia. Yo nunca he sido investigado por el tema de vínculos con grupos armados ilegales. Entonces, al no haber esas estructuras ilegales hoy en el país, pues no se van a traer. Por un lado eso. Y por otro lado, Juan Pablo, yo creo que esa depuración que hubo en la fuerza pública, en el Ejército Nacional, que también es malo cuando se dice que fue el Ejército el que ayudó, no, fueron ciertos miembros del Ejército que de manera libre y voluntaria quisieron ayudar a esas estructuras ilegales. Pues yo creo que con esas depuraciones que han habido a través de todas estas personas que han sido vinculadas a procesos, el mismo tema de los falsos positivos, yo creo que hoy en día la fuerza pública es más humana y es más difícil que esa fuerza pública y que esa fuerza de policía, que en años anteriores ayudó a estas estructuras ilegales de autodefensa a prosperar en el país, ya no existen. Hoy en día hay una fuerza pública más respetuosa de los derechos humanos, entonces ese pasado oscuro y tenebroso que vivió el país, yo no creo que se vuelva a presentar y ruego a Dios que eso no vuelva a suceder. Bien, frente a este tema, ahora Manuel, la campaña como tal ya arrancó, usted presentaba varios de sus aliados, de las personas que acompañan y sin lugar a dudas usted lo hemos visto hablando permanentemente del tema de Julio Enrique Acosta Bernal. Él además lo habló abiertamente, pues está acompañando todo su proceso. ¿Qué significa esa figura para usted? Bueno, Julio es un tipo controversial, ¿no? Sí, de amores y de odio. Sí, Julio es un tipo controversial. El que lo quiere, y el que lo odia, lo odia. Y yo creo que eso es lo que generamos los políticos. Hay gente que nos detesta, pero también hay gente que siempre va a estar ahí con uno, así uno se caiga, siempre va a estar ahí. Entonces, digamos lo que como políticos nosotros asumimos esa situación. Frente al tema del político Julio Acosta, lo único que le puedo decir es que yo le tengo una admiración profunda, ¿sí? Porque hizo las cosas bien por este departamento, porque se vio la inversión o la correcta inversión en este departamento. Eso en su parte pública y en su parte política. Es grato saber escuchar a muchos ingenieros o a muchos contratistas que dicen: Julio no pedía el CBY, Julio no pedía el 10%, Julio dejaba trabajar. Mi firma, yo llegué siendo Arauca, un muchacho de 24 años siendo ingeniero, y hoy en día lo que tengo se lo debo a Julio porque me dejó prosperar y me dio la oportunidad de trabajar. Eso en la parte administrativa. Ahora, en la parte humana, hombre, yo le tengo a Julio admiración, respeto y un profundo afecto. Yo no voy a negar a mis amigos, ¿sí? Yo no voy a decirle a usted acá que porque estoy en una campaña política y algunos no quieren a Julio, entonces yo voy a esconderlo. No, señor. Yo soy lo que soy. Julio Acosta para mí es un amigo. Y mire, Juan Pablo, algo curioso. Yo no conocí a Julio siendo gobernador. Yo conocí a don Julio, como yo le digo, estando preso. O sea, lo conocí en las vacas flacas, lo conocí en la mala. Nunca he recibido o recibí de parte de él un contrato, o un emolumento o una ayuda económica. Jamás. Simplemente me identifico con muchas posturas que él tiene. Julio es un tipo de palabra. Julio lo que dice lo cumple, ¿sí? Julio es una persona seria. Y en algunos aspectos yo quisiera entonces también como emular esas situaciones. Creo que hizo mucho por este departamento siendo gobernador. En Arauca es muy grato llegar usted a cualquier casa y decir: yo estudié, o el colegio donde estudié lo hizo Julio, tal cosa, porque pues su trayectoria política es bastante grande. Que si como ser humano cometió errores, pues yo creo que como ser humano todos hemos cometido errores, Juan Pablo, todos.
¿sí? Ahora, que como ser humano en su individualidad cometió delitos que lo llevan a enmarcar la línea penal, pues yo creo que él los ha venido afrontando, ¿sí? Pero no soy yo quien entre a juzgar eso. A él lo ha juzgado la autoridad, a él lo ha juzgado la vida, él estuvo preso y yo creo que si debió algo lo pagó, ¿sí? Pero vuelvo y le ratifico, es mi amigo, es una persona que yo admiro, que yo aprecio y por el cual, pues hermano, no me da pena andar con Julio. Sí, yo no, alguien sí me dijo en la rueda de prensa, ¿cómo lo van a meter? Que no sé qué más. Yo le dije, no, yo no voy a esconder a mi amigo. Le dije, Julio es mi amigo, yo le tengo un profundo afecto. Yo no soy como algún otro candidato, Juan Pablo, que entonces florecí a la sombra de alguien, ¿sí? Y en el momento en que ese alguien tuvo un tropezón y hoy en día tiene un tropezón, entonces lo niego. No, Juan Pablo, uno tiene que ser lo que uno es. Uno tiene que estar con los amigos en las buenas y en las malas. Y hoy en día, pues Julio está conmigo y yo estuve con él cuando estaba en la mala. ¿Te refieres a Renzo Martínez y el tema de Facundo Castillo? Pues eso es lo que uno escucha, ¿no? Eso es lo que uno escucha en Arauca. Pues Facundo le dio la oportunidad de ser secretario de Agricultura, ¿sí? Y posteriormente, cuando el doctor Facundo arrancó, yo creo que ustedes se daban cuenta, ¿sí? Que andaba para arriba y para abajo con el médico. Hombre, el médico es un excelente ser humano, está pagando tal vez unos errores administrativos allá o unas decisiones personales, pero yo creo que uno no puede estar negando a la gente, Juan Pablo. Uno no puede estar negando a los amigos, o al menos yo no lo hago, ¿sí? ¿Que va a haber cuestionamientos? Sí, pues que cuestionen. Uno como ser humano está expuesto a que lo cuestionen, y más si uno está metido en esta vaina pública que es tan complicada y tan difícil. Pero yo creo que uno tiene que ser de una sola postura, y uno tiene que ser amigo de sus amigos. Facundo es el resultado de Julio, ¿no? Para que pongamos un poquito en contexto. Es decir, Julio gobernador hace a Facundo director del hospital sin ni siquiera cumplir los requisitos, como lo han dicho gente que conoció en su momento ese entorno. Y es el que lo hace. Después Facundo le quita el poder al julismo, ataca al julismo. Sí. Ese también negó al que lo hizo, ¿no? Porque lo fue a destruir al partido. Y después en esas vueltas de la vida y de la política, Facundo termina en Cambio Radical, que fue el partido que trajo Julio. Ahora, yo todavía no logro identificar a Julio Enrique Acosta, Manuel, y si usted nos ayuda un poquito, si él está en Cambio Radical todavía, porque su hijo tiene un tema en Bogotá, y Julio fue de los, entiendo, de los fundadores o de las principales figuras de ese partido, pero que ahora tiene, el uribismo se fue para el tema de Centro Democrático. Yo no sé dónde ubicarlos, y no sé si a usted en algún momento le sonó el coaval de Cambio Radical para la gobernación. Bueno, lo primero que le puedo decir es que andando con el viejo, pues ese no tiene partido, ¿sí? Porque él estuvo 12 años preso y digamos lo que tiene una descontextualización de los nuevos liderazgos del Cambio Radical en el departamento de Arauca. Escuché que él lo dijo en una entrevista que tuvimos con Juan Carlos Humoa, donde dice que él no pertenece al Cambio Radical y hasta donde yo tengo entendido, pues tampoco es militante del Centro Democrático. Julio Acosta simplemente hoy es un día un ciudadano pues que tiene una afinidad ideológica con partidos como el nuestro, ¿sí? Pero que también tuvo afinidad con partidos como el Cambio Radical, porque no olvidemos que en las pasadas elecciones don Julio le ayudó al médico Facundo y hoy en día pues me está ayudando a mí. Entonces yo soy de los que piensa que una persona como Julio, que ya bordea los 70 años, pues no está pendiente de un partido, sino más bien lo que está apoyando son unas personas. Y lo que tiene que ver, que si buscamos o no buscamos, hombre, Juan Pablo, trataron de hacer algunos acercamientos, así como se hicieron unos acercamientos con otros partidos, pero a nivel nacional quienes toman las decisiones son las directivas de los partidos, y sencillamente no se pudo dar esa situación porque los partidos como Centro Democrático se abstienen también de coavalar o ser coavalados por ciertos partidos. Le pongo un ejemplo, yo no tenía ni idea y lo escuché en el partido, no sé si será cierto, que ni coavalan ni permiten avalar por parte del Centro Democrático partidos que hayan conformado el pacto histórico. No sé, lo escuché allá en ese bororó dentro del partido, pero nosotros sí buscamos cercanías. Somos conscientes y hemos tenido siempre la dificultad de los coavales porque la gente tal vez con razón o sin razón se escuda en precisamente lo que usted dice. Ustedes son un partido estigmatizado, un partido señalado de ser paramilitares, de autodefensa, guerreristas, entonces pues les da miedo porque muchas veces no cuentan con unas garantías mínimas como las que contamos nosotros, que es un esquema de seguridad, y ante eso, Juan Pablo, pues prima la tranquilidad de la familia y la vida. La vida, ¿no? Sí. Bueno, entonces,
Usted nos hablaba de Julio, esta figura importante, y hablábamos de su vida y de lo que podría ser en este caso acompañante de su campaña. Facundo Castillo y el facundismo en Arauca, para usted, bienvenido a su campaña, a que lo apoye. Yo sí le digo una de las cosas, Juan Pablo. Si en este momento a mí me llaman a decir de un partido X que me van a apoyar, hombre, bienvenido sea, las elecciones se ganan con votos, Juan Pablo. Desde que yo no deslegitime mi discurso, yo no tengo por qué venir a hacer acepción de personas. ¿Sí? Porque todos. Sí, porque es que en ese orden de ideas, Juan Pablo, yo no podría entonces estar aspirando a una gobernación pretendiendo que solamente voy a ganar con unos votos del Centro Democrático, porque la última elección fueron 23.000 votos. Y hoy en día para ganar la gobernación estaríamos hablando de 38 o 40.000 votos. Entonces, si hay amigos, así como anoche tuvimos una reunión liberales de Saravena, ¿sí?, que quieren en un momento dado echarme en la mano a mí, yo les dije, bueno, bienvenidos sean. ¿Sí? Yo no les puedo decir a ustedes que no, ustedes son libres de ejercer ese derecho que tienen de elegir y ser elegidos, y bienvenidos, y muy bacano pues que les guste mi nombre, pero ¿qué tal yo diciéndoles, Juan Pablo, no, es que ustedes son liberales y yo no lo recibo? No, el voto del liberal, el voto del Partido Verde, el voto de cualquiera, vale tanto como el voto de los militantes de mi partido. Juan Cuenza. Juan Cuenza, un hombre controversial, amigo mío, para que usted lo sepa, Juan Pablo, lo aprecio bastante, le mando un saludo a Juan. Intentamos que Juan, el Centro Democrático, lo coavalara. ¿Qué pasó? A Juan lo coavalan creo que el jueves en la noche, perdón, lo avalan el jueves en la noche o viernes en la mañana. Se debe solicitar el coaval del Centro Democrático a través de una plataforma. Tal vez los tiempos no dieron, ¿sí?, para que el partido tomara una decisión. ¿Por qué? Porque el partido a nivel nacional es respetuoso de solicitarle a sus máximos representantes en las regiones, ¿sí?, qué piensan de esa solicitud de coaval. Y aquí hay que ser claro, no se le informó en su momento al senador Carreño, que es nuestra máxima credencial en el departamento, ¿sí? Entonces no hubo como ese espacio de tiempo de que el senador nos llamara a nosotros, venga Manuel, usted como candidato a la gobernación y los demás candidatos a las alcaldías, al menos en el tema de Arauca, ¿están de acuerdo o ven la conveniencia? No hubo ese tiempo, Juan Pablo, no lo hubo. Pero bueno, hay otra figura jurídica que es la adhesión, y puede ser que de acá, antes de que se terminen las elecciones, se pueda dar esa figura, como no se pueda dar. Pero sí hay cercanía, hay reuniones, porque uno entiende que Juan tiene la entrada a la barriada y que eso es muy importante en Arauca en estas elecciones. Yo soy amigo de Juan, ¿sí? Yo soy amigo de Juan. De manera personal no hemos hablado porque cada quien anda ahorita metido en su tiempo, pero sí nos hemos echado teléfono. Ah, no, sí hablamos hace poco, hablé con Pato y con él en la asamblea. Y la política es una simbiosis, Juan Pablo. Usted me ayuda, yo le ayudo. Me gustó mucho que una persona como Luis Emilio Tovar en su momento pues le haya manifestado que es otro man de barrio en Arauca y que es otro monstruo político en Arauca capital y en el departamento, porque sacó votos en todo el departamento. Pues le diga, hermano, si usted se viene con nosotros y nos ayuda en el tema de la gobernación, pues puta, le metemos nosotros la mocha, como decimos, y me disculpa la palabra, le metemos la mocha y le ayudamos, pero bueno, que sea esto una simbiosis, que sea tanto de allá como para acá, ¿sí? Entonces, ahí estamos, yo no pierdo la esperanza, ni pierdo la oportunidad que si mañana me encuentro con Juan, vuelvo y le digo, bueno hermano, si no ha hecho compromisos con ninguno, véngase con nosotros, vamos, nos sentamos con el senador Carreño, vamos, nos sentamos con la doctora Sirenia. Yo estoy como candidato a la gobernación, no tenemos candidato a la alcaldía por el departamento, por la ciudad capital de Arauca. Entonces tratemos de hacer un equipo y vamos a ver hasta dónde nos alcanza. Precisamente, ¿qué pasó con la candidatura a la alcaldía de Arauca? Y en Tame, donde es usted, tampoco tuvieron candidato. Bueno, esas son dos situaciones totalmente diferentes. Primeramente, para la capital se había presentado el doctor Luis Emilio Tovar, se había presentado el doctor Freddy Forero y se había preinscrito el actual diputado Andrés Anzola. En el caso del diputado Andrés Anzola, él decidió de manera libre y de manera voluntaria, pues a través de su análisis,
aspirar nuevamente a la Asamblea. Hoy en día es nuestra cabeza de lista a la Asamblea. En el caso del doctor Freddy, él tiene un tema de un proceso fiscal, debió pagarlo, tal vez desconozco cuáles fueron los motivos, si él los pagó o no los pagó, pero no terminó peleando por ese aval. Y en el tema de Luis Emilio Tovar, el Pato Tovar, él estaba pendiente de que se le solucionara un problema también de un fallo de responsabilidad fiscal. No se le solucionó y sencillamente pues se decidió que ninguno iba a seguir con el proceso de intención o manifestación de continuar con el tema de la alcaldía de Arauca. En el tema de Tame, hombre, hoy en día hay 6 buenos candidatos en el municipio de Tame, Juan Pablo. 6 excelentes hojas de vida, ¿sí? Porque están jugando por diferentes partidos. El Centro Democrático había preinscrito a un candidato que había sido concejal y actualmente es concejal de este municipio. Pero en conversaciones con el senador Carreño, con otros líderes del municipio, como Alfredo, me tuvieron en cuenta, yo les expliqué cuál era mi postura frente a esa posible candidatura y llegamos a una conclusión de que era mejor pues jugar sin candidato a la alcaldía del municipio, y David se bajó nuevamente al consejo, hoy en día encabeza la lista del consejo y yo estoy como candidato a la gobernación sin candidato en mi municipio. Pero eso es bueno. A mí me parece excelente, a mí me parece muy bueno. De hecho, donde he ido haciendo mis presentaciones, donde he venido haciendo mi casa a casa, me dicen, bueno, Manuel, con usted de frente para la gobernación y para la alcaldía, ¿con quién nos vemos? Entonces yo les digo, mire, hay 6 excelentes hojas de vida, ustedes escojan al que a ustedes mejor les parezca. Le dije, yo voy a ser gobernador del departamento y voy a tener que llegar a gobernar con cualquiera de los alcaldes, porque finalmente, sea el alcalde del partido que sea, y este va a ser su gobernador, nosotros vamos a tener que trabajar por Tame nuevamente. ¿Cómo, y en este caso porque siempre aparece ese regionalismo dentro de la región, y es que, y digamos, es bien molesto, y es un comentario que he encontrado en múltiples escenarios, Manuel, y es que la gobernación se convirtió en otra alcaldía de Arauca, porque no entienden que la gobernación es un tema de 7 municipios. Sí. Y el INDER se vuelve el INDER de Arauca, y el Instituto de Tránsito es el Instituto de Arauca, y Kumar es la empresa que apoya a Arauca, y los demás municipios ¿qué? Pero como usted es de Tame, tiene esa conexión con Tame, entonces la gente dice, no, entonces cuando sea gobernador, las vainas se van a ir para Tame. ¿Cómo pensar que esto sí realmente tiene que ir hacia todos lados? Bueno, digamos lo que eso funciona en el imaginario colectivo, ¿sí? Pero usted sabe que la administración pública tiene unos pesos y contrapesos, y sencillamente hay uno que gobierna, pero hay otro que controla, y la asamblea departamental, que es ese peso y contrapeso, pues es el que va a aprobar unos presupuestos, ¿sí? Entonces son el control para ese gobernador. Pero yo sí le quiero decir algo, Juan Pablo, ahí va a haber esa garantía constitucional y legal que es una asamblea. Y yo creo que nunca ha pasado de pronto eso que existe en el imaginario colectivo, entonces que porque hay un candidato que sea de Puerto Rondón, toda la inversión se va a ir para Puerto Rondón. Pero yo sí le quiero decir algo. El departamento de Arauca son 7 municipios, pero no podemos olvidar que la ciudad capital tiene un potencial electoral de 80.000 votos en un universo de casi 180.000. O sea, estamos hablando que la sola ciudad capital de Arauca pone casi el 50% de los posibles electores en el departamento de Arauca. Entonces, el hecho de que hoy en día no exista un candidato a la gobernación de Arauca por la ciudad capital de Arauca no implica, Juan Pablo, que no se vaya a dirigir inversión para allá, porque yo creo que los proyectos deben ir dirigidos primeramente donde exista una correlación entre inversión y beneficiarios, y en ese orden de ideas pues hay que tener en cuenta principalmente a la ciudad de Arauca. No es lo mismo hacer un colegio en el municipio X que hacerlo en el municipio de Arauca capital, porque muy seguramente la población afectada de manera positiva va a ser mayor en la ciudad capital de Arauca. Entonces, ese tema de que regionalismo y no sé qué cosas, pues digamos lo que solamente existe en el imaginario colectivo, porque una vez allá montados en la parte administrativa, pues sencillamente hay que entender que hay 7 municipios y que para todos se les debe dar de acuerdo a sus necesidades. Y de acuerdo a la gente que se impacte, ¿no? Pues, exactamente. sobre todo eso. Manuel, usted habla de figuras como Carreño,
¿qué pasó con el senador de Casanare, al que usted le apoyó, le ayudó? Uno suponía que iba a estar como muy pendiente del tema y la verdad es que, pues no sé, usted tendrá otra percepción, pero desde la mía, que vivimos muy metidos en el tema de la información, y entiendo que él tiene que estar preocupado porque su señora es candidata a la gobernación de Sí. Casanare. ¿Qué ha pasado? Pues es que la campaña hasta ahora lleva 2 días y es una campaña de 90 días. Nosotros como Centro Democrático tenemos un berraco problema todo el tiempo y es que los avales se entregan demasiado tarde, Juan Pablo. Ese ha sido un problema del partido, digámoslo que un problema positivo. ¿Y por qué un problema positivo? Porque Centro Democrático hace un rastreo, digámoslo, de cada candidato y eso hace que no sea tan célere el otorgamiento de los avales. En el caso de Alirio, yo le ayudé a Alirio con 1.615 votos en Tame. Bueno, yo no, yo simplemente fui un intermediario para mostrar una propuesta. Hablamos anoche, me dijo, no alcanzo a ir a su inscripción. Le dije, no, nosotros nos inscribimos inclusive de manera virtual. Nos tocó ir un momento hasta la registraduría, pero dése cuenta que ya no sea ese derroche como se daba antes del tema de las inscripciones. Entonces no fue necesario. Pero que nos va a venir a acompañar durante el tema de la campaña, claro que sí, Juan Pablo. Ese es el compromiso, no solamente venir a acompañarme en campaña, sino que, como también le dije yo a Lirio, le dije a Lirio, usted hizo cosas buenas por Casanare, y 2 de las cosas buenas que usted hizo fue el tema de vías y lo que tiene que ver con el tema de la universidad pública. Yo quiero decirle a usted que me asesore y que me acompañe en ese proceso, porque yo creo que uno tiene que repetir las cosas buenas. Entonces ahí estamos en conversaciones, Alirio viene en el transcurso de esta campaña, yo espero que a finales de agosto o de pronto va a venir para fiestas aquí en Tame y muy seguramente en septiembre y en octubre también va a venir, así como posiblemente viene al departamento nuevamente el presidente Uribe pues a escuchar a los araucanos y a darnos un respaldo a nosotros como candidatos. Carreño. Excelente, excelente, no le ayudamos, ¿sí? Pero ya nos reconciliamos con el senador Carreño, ante todo, antes de que él sea senador o cualquier cosa, pues es amigo, y hemos entendido que la política es dinámica, que la política no todos vamos a estar siempre con todos. Carreño, le quiero contar algo, Juan Pablo, lo acompañé en Bogotá a hacer unas vueltas y me invitó a almorzar, aunque usted no lo crea, Carreño me invitó a almorzar. Esa es una cosa que no la voy a olvidar jamás, ¿sí? pero mire que Carreño no tiene una representación electoral en este departamento, ¿sí? Pero yo me le quito el sombrero con ese potencial electoral que tiene Carreño en el país. Tuve la oportunidad de acompañarlo a la dirección de la policía y créamelo que entendí lo que Carreño ha hecho por una cantidad de seres humanos, policías, mujeres, hombres y familias de esos policías que habían estado abandonados y que gracias a los proyectos de ley que él presentó y los, ¿cómo se llama eso?, los beneficios económicos, yo creo que Carreño perfectamente tiene aseguradas 2 periodos de senador, porque es bien importante ese nicho que tiene a nivel de los policías, y creo que son en el país cerca de 180.000, ¿sí? Y no hubo un solo policía, desde el grado más bajo hasta los oficiales, que no lo saludaran con cariño y que no le agradecieran eso que él hizo en tan poco tiempo. Sí, sin lugar a dudas, ha tenido, y digamos, llegó a un nicho de población en la que creo que nadie se imaginaba y ha tomado por ahí, pero además lo hemos visto muy comprometido con su campaña, en sus intervenciones, cosas que en algún momento uno pensaba como, vamos a ver cómo se va a manejar el tema. En general, Centro Democrático, usted nos decía, oye, presentaron solamente 10 nombres en la lista de la Asamblea, ¿no? Sí, quedaron 10, finalmente una persona no alcanzó a pasar el tema de ventanilla única, presentamos 5 listas al Consejo en el departamento de Arauca, en la única parte donde no presentamos fue en Fortul, pese a que vamos a llevar candidato a la alcaldía. Sneider Arciniegas, un ingeniero industrial, hoy en día es una excelente hoja de vida, Juan Pablo, y es un colombiano que está haciendo patria, porque una cosa es hacer o pertenecer al Centro Democrático desde Bogotá, es más, desde Tame, ahora en Fortul con esa situación tan berraca. Presentamos eso, coavalamos a Carlos Vargas en el municipio de Puerto Rondón, vamos a jugar con candidato propio en el municipio de Saravena, vamos a jugar con candidato propio en el municipio de Carabo Norte, y bueno, estamos esperando que ojalá y en Arauca podamos llegar a algún acuerdo, en este caso particular con Juan.
Para el tema de la alcaldía. Para el tema de la alcaldía. Nosotros buscamos el tema de cambio radical en su momento, pero hasta donde tengo entendido, la manifestación que nos dan a nosotros, o que escuchamos nosotros, es que el tema de seguridad les impide. Muchas veces quisieran con nosotros, pero el tema de seguridad les limita de pronto la locomoción para salir, para poder de manera libre y espontánea poder pedir el voto, porque el tema del centro democrático, pues en este caso a los candidatos les da miedo. Y a la misma gente, no es un secreto, Manuel, que hacer campaña, y ahí vengo con mi siguiente pregunta, ¿cómo le van a llegar al campesino, a la gente que además ustedes no hacen, y es muy habitual en su partido, no se hacen grandes concentraciones, eventos, pues, o sea, no vamos a tener la caravana que de hace 4 años, ni mucho menos, además el Centro Democrático no se caracteriza por eso, imagino que su campaña tampoco, porque esos despliegues por unos temas económicos, bueno, por la misma manera de hacer la política de ustedes, pues no se da. ¿De qué manera le van a llegar a esas personas que quizás esperan que se hagan unas grandes manifestaciones públicas? Bueno, Juan Pablo, yo le quiero decir una cosa, uno de los pilares de mi partido es la austeridad en el gasto. Entonces uno tiene que ser consecuente. Si yo en una campaña política me gasto 50, 70 millones de pesos con un poco de gente gritando y echándose maicena en unas motos y gritando y echándose maicena en unos caballos para ir a hacer una inscripción, pues yo creería que yo no sería consecuente con uno de los pilares principales del Partido Centro Democrático. La platica hay que ahorrarla y hay que invertirla de manera correcta. Ahora, ya estando en gobierno, eso se tiene que replicar de manera doble. O sea, lo público se debe invertir de manera doblemente responsable. ¿Cómo le vamos a llegar a la gente? La política cambió, Juan Pablo. La política dio un giro total, no solamente en el departamento de Arauca, sino en el país, ¿sí? Hoy en día, o tal vez hace 8 años, yo creo que el 30% de una campaña se iba en publicidad visual, lo que tiene que ver con afiches, con vallas, con una cantidad de cosas, con los stickers, cosas de esas, unos pendones. Y yo creo que hoy en día ese 30% de ese tipo de publicidad no alcanzará ni siquiera el 5%. Tema ambiental, tema de permisos, una cantidad de cosas. ¿Dónde nos vamos a concentrar hoy en día, como se concentran todas las grandes campañas? En el tema digital. ¿Que por qué no hemos arrancado? Porque desafortunadamente hay un calendario electoral que va desde el 2 de agosto. Entonces hasta ahora estamos empezando y allá va dirigido. Mi gerente de campaña, que es Edgar Fernando Guzmán Robles, tameño también y exdiputado de este departamento, me dijo, hombre Manuel, de cada 100 pesos que nos entra a nosotros como donación o como aporte a la campaña, el 40% se va para el tema digital, para el tema de que lo den a conocer a usted a través de un medio de comunicación virtual. Yo no conozco el tema, Juan Pablo. Yo abrí mi Facebook, creo que me lo abrió el mismo Edgar, debe tener la clave, hace 20 y pico de años, y desde esa época no la he cambiado. Yo no tenía ni la menor idea que uno subía un video, pagaba 200, 500 mil pesos dependiendo del tiempo, y ese video lo podían ver en el departamento de Arauca 100.000 personas. De hecho, hemos subido 2 videos y uno tuvo un alcance de 100.000 personas y el otro tuvo un alcance de 70.000 personas. Mi candidatura tomó forma hace 20 días y hoy en día algunas personas dicen que ya voy de segundas, ¿sí? Otro candidato lleva 2 años haciendo campaña. Entonces ya ir de segundas es muy importante y ahí entendemos la importancia de ese nuevo mecanismo o ese nuevo medio de dar a conocer unas propuestas. Allá le vamos a llegar nosotros al campesino. Ahora le voy a decir una cosa, ese ciudadano que vive hoy en día en Santa Bárbara, en el municipio de Arauca, o aquí en el municipio de Tame, en la Villa del Maestro, no tiene ningún problema en ver una publicidad a través de un celular porque no va a tener el temor de que un grupo armado ilegal pase. Pero tampoco lo va a tener ese campesino que muy seguramente en el seno de su hogar y ya acostado en su casa y en su cama con su familia, van a poder ver el celular y van a decir, oiga, mire lo que Manuel Pérez está planteando que hay que fortalecer el tema de las vías terciarias, ¿sí? Uy, hijo de madre, pero es que este man viene a ser del Centro Democrático, pero este es un partido serio, y este partido serio que es independiente, Juan Pablo, y no impuesto, ¿sí? Ni condicionado, ni respaldado por estructuras armadas ilegales, nos va a dar una solución a nosotros como campesinos y no tenemos el temor de colocarle el afiche, sino que simplemente nosotros ya conocemos una propuesta a través de un medio virtual y muy seguramente los vamos a acompañar el día de las elecciones.
Para hacer la precisión, esta entrevista, y por eso no tiene en el inicio ni en el final publicidad política paga, porque no es paga. Esto es de los espacios que nosotros, en apoyo a la democracia, hemos querido para hablar con los candidatos. Y son bienvenidos todos. Tengo pendiente al ingeniero Juan Pablo Jiménez, que fue quien me pidió también que le abriéramos el escenario. Y a todos son bienvenidos. Nunca pensamos que fuera a ser tantos. ¿Usted se imaginó en algún momento que iban a ser 10 candidatos? No sé. Yo nunca me imaginé eso ni nunca lo había visto, pero yo estoy muy contento, Juan Pablo. Yo estoy muy contento. Raquel Ojeda me preguntaba que eran 3 tameños. Yo le dije, no señora, somos 4. Porque resulta y sucede que está, en este caso, Nixon, está el doctor Albeiro, se metió Juliet Paola Jiménez, que celebro que se haya metido una mujer a la política también, por el municipio de Tame, y en este caso estaría yo, y está obviamente el candidato Renzo Martínez, el doctor Iván Darío, creo que se llama, sí. Falta uno, somos 7 o 8. Claro. Que la señora Clara Godoy y Juan Pablo Jiménez. Y me falta Miguel Hernández, que se inscribió. Y Miguel Hernández, y falta mi gran amigo y tocayo Manuel Calderón. Claro. Sí, entonces son bastante los candidatos. ¿Sabe qué es lo bueno de eso? Que la gente va a tener la oportunidad de conocer una pluralidad de propuestas, una pluralidad de personalidades. ¿Sí? ¿Qué le deseo yo a esos candidatos? Juan Pablo, que no se vayan a dejar presionar. Que no se vayan a dejar arrinconar, que no se vayan a dejar coaccionar en favor ni de mi campaña, ni de ninguna otra campaña. Porque uno escucha en este departamento, no, ese no termina porque ese lo arriman, no, ese no termina porque ese lo terminan amenazando porque los está debilitando en Saravena. Entonces yo sí quiero, Juan Pablo, que si nosotros tomamos una decisión democrática, una decisión de partido, ¿sí?, yo os invito a todos los candidatos, que muy seguramente vamos a tener bajones de ánimo durante la campaña, que terminemos. Si perdemos, pues perdemos. Es un proceso democrático y cuando nosotros nos sometemos a esto, sabemos o que se gana o que se pierde, ¿sí? Pero que no vayan a permitir que ese valor tan importante como lo es la democracia vaya a ser sesgado o vaya a ser cortado por imposiciones de grupos armados ilegales, Juan Pablo. Porque muy seguramente puede llegar a suceder, como ha pasado en otros tiempos, donde obligan a los candidatos a retirarse y a apoyar a otras campañas. Y eso sí no se puede permitir, porque no solamente, ahí no habría excusa, Juan Pablo, de uno como candidato. Si nosotros tomamos el valor civil de adelantar una campaña política, tenemos la responsabilidad frente a nuestros seguidores, nuestros posibles electores, de terminar esa campaña política. Así nos saquemos el voto de la mamá y el voto de uno mismo. Eso frente a lo que usted le dice a sus, en este caso, rivales en el tema de la contienda electoral. Y para cerrar, Manuel, agradeciéndole además por recibirnos y por todo este tiempo, ¿qué le dice usted a los araucanos y a las araucanas que lo ven a través de este medio? Bueno, yo a los araucanos y a todas las araucanas les quiero decir lo siguiente. Mire, aquí hay un hombre de 48 años que quiere ser su gobernador y que con el favor de Dios, con el apoyo de ustedes voy a ser gobernador. Que yo no soy un santo, porque yo no me vengo aquí a posar de santo. Yo como ser humano he cometido errores, pero les puedo decir que no he cometido un solo delito. Yo no tengo en este momento incursos procesos disciplinarios, ni penales, ni fiscales, porque yo no he sido ordenador de gasto. Que me den la oportunidad de ser su gobernante, que le den la oportunidad a una persona que quiere llegar a gobernar el departamento de Arauca con independencia, ¿sí?, con mucha independencia, y sobre todo a recuperar una institucionalidad que se ha perdido, que quiere recuperar esa institucionalidad rodeándose de la fuerza pública, y que muy seguramente va a tener esa confianza de la fuerza pública porque ideológicamente a uno lo escanean y saben en este departamento quién es quién. Que tenemos unas propuestas serias, que queremos que ese campo que hoy en día está tan abandonado se desarrolle a través del fortalecimiento de unas vías terciarias, que quiero hacer lo que se hizo en Casanare, que es el fortalecimiento de la educación pública, ¿sí?, porque si ellos pudieron, nosotros también vamos a poder. Que me den la oportunidad, señores araucanos, madres araucanas, padres araucanos, muchachos araucanos, de sembrar esa llamita para que después se convierta en un gran incendio que va a ir de la mano de la democracia y de las no imposiciones y de los no respaldos. Que tengan la plena certeza, señores araucanos,
que el gabinete que va a estar integrado en cabeza de quien les habla, de Manuel Pérez Rueda, va a ser por meritocracia y no por imposiciones o contubernios o acuerdos previos que se hicieron con grupos armados ilegales. Que el que tiene la capacidad, tiene el perfil, va en lo posible a trabajar con nosotros, pero aquellos que solamente pretenden llegar por la imposición de los armados no van a tener cabida en un gobierno de Manuel Pérez. Por eso le digo una cosa, Juan Pablo, juntos por un Arauca libre. Muchas gracias a Manuel y a ustedes, nuestros televidentes, nuestros seguidores. Esta es La Política Araucana, hoy con el candidato a la gobernación del Centro Democrático, Manuel Pérez Rueda. Estamos informando. Elecciones Regionales 2023. Todos los detalles en laprensaraucana.com. La campaña. Los protagonistas. Las propuestas. Sus historias. Las polémicas. Todo en un solo lugar. La Política Araucana. De laprensaraucana.com.